El tema de hoy titulado Demonio entre nosotros. Y sé que puede sonar un poco desconcertante el tema, porque normalmente el centro de nuestra adoración en nuestra vida es Dios. Sin embargo, la misma escritura, la misma palabra de Dios nos advierte que nos movemos en un mundo donde lamentablemente, por un tiempo, porque no será hasta la eternidad, Él se está moviendo y quiere hacer su labor en contra de nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que estar muy claros en cuanto a este tema, demonios entre nosotros, porque es contra nosotros que quiere actuar. Este tema a veces crea posiciones encontradas dentro del mismo cristianismo. Es más, puede ser que un pastor diga, si yo hablo de esto, se me va a calificar como de místico, de fábulas del terror y demás, y puedo tomar una actitud temerosa, porque podemos asociarlo a, más que nada, al misticismo, al fanatismo, a la falta de conocimiento doctrinal. Pero no, vamos a estudiarlo esto con mucha doctrina, porque los demonios están entre nosotros y la primera manifestación del ataque demoníaco al hombre fue con los primeros habitantes de la tierra, con Adán y Eva. Con ellos inició el ataque y de ahí no ha cesado. Así que de una vez tenemos que ir a esta pregunta. Si los demonios están entre nosotros, vale la pregunta, ¿dónde están específicamente? ¿Dónde están ellos? ¿Dónde están? Y para no caer en especulaciones, en juego de posibilidades, vamos a las escrituras para ver efectivamente cuál es la respuesta. ¿Dónde están? Ahí vemos la pregunta en pantalla. ¿Dónde están? ¿Dónde se les puede percibir? No es que quiera estar con ellos, sino más bien tengo que tener cuidado. Primero que todo, muchos están encarcelados. Muchos están en celdas, muchos están encadenados, y de esto nos habla Judas en su capítulo único, Judas 1:6. En el único capítulo de esta carta muy corta de este libro del Nuevo Testamento, vemos lo siguiente. Dice Judas en su versículo 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Aquí, como podemos ver, hay ángeles caídos que no guardaron su dignidad, que estaban en su propia morada, la abandonaron, y por eso el castigo ya está dado. Porque ya siendo transgresores, doblemente transgresores, porque abandonaron sus moradas para hacer daño a la humanidad, porque cuando ellos se mueven entre nosotros es para hacernos daño. Y por eso están esperando el juicio del gran día. De esto también profundiza o da más detalles la primera carta de Pedro. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 3 específicamente, ahí tomen nota, busquen en sus Biblias, Pedro nos da detalles de esto. Por eso es que vamos a leer en 1 Pedro capítulo 3, específicamente los versículos 18 al 20, lo siguiente. Primero vamos con los versículos 18 y 19 que dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, versículo 20, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Aquí tenemos más pistas. ¿Cuándo fue que ellos dejaron sus moradas? La dignidad de sus moradas. ¿Y cuándo se acercaron al hombre para pecar? Cuando hace la alusión en los días de Noé, esto nos lleva a Génesis 6, cuando evidentemente podemos ver que los hijos de Dios, que no eran seres humanos, con cuerpos que bien podían ser posesiones, se acercan a las hijas de los hombres, a las mujeres, las hermosas, las que ellos escogieron para tener
descendencia, y de ahí salieron los héroes, los titanes, salieron una serie de hombres sobrenaturales, pero que obviamente que no eran el plan de Dios, porque en el plan de Dios nunca estuvo hacer generación, hacer descendencia, llenar y fructificar la tierra con hijos de demonios. Entonces ellos toman estos cuerpos y por querer dañar la descendencia de Dios, contaminarla, se produce el diluvio. Pero con ellos, no solamente, porque para los seres humanos hubo muerte, menos para 8, los que estuvieron en el arca de Noé. Pero para ellos hubo prisiones eternas, porque ya esperando el día del juicio, desde ese momento se estaba preparando, porque se había metido con lo sagrado, que era el plan de Dios de llenar la tierra con hijos suyos conforme a su programa. Y vinieron a intervenir y ahí sufrieron. Así que tenemos demonios que están encadenados. Y en 2 de Pedro, capítulo 2, del 4 al 5, la siguiente carta, ¿verdad?, de Pedro, vemos lo que se ahonda más en esta realidad, los ángeles que están encadenados. Y dice así, 2 de Pedro 2, del 4 al 5, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. En ese momento, cuando se habían contaminado las mujeres con los hijos de Dios, espíritus que con cuerpos, bien, yo pienso que con que ellos pueden materializar, porque bien cierto, la serpiente era una serpiente concreta de piel, de carne, bien pudo haber sido eso, que se materializaron o que tomaron, poseyeron cuerpos humanos, sea de una u otra forma. Y aquí lo importante es cuál fue la respuesta de Dios, y por esa transgresión, por esa maldad, ellos están encadenados. Vamos a seguir entonces con Apocalipsis 9, del 14 al 19, porque de esto se habla en la carta de Pedro, de esto se habla en Judas, pero hay un detalle adicional que está incluido aquí en Apocalipsis 9, 14, 19, tiempos postreros. Esto no ha ocurrido todavía, pero va a ocurrir. Y vamos a verlo. Vamos a iniciar desde el versículo 14 de Apocalipsis 9. Y dice así, diciendo al 6º ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era, seguimos, y el número de los ejércitos era. Así vi en visión de los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían coraza de fuego, de zafiro y de azufre, y la cabeza de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fueron muertos la tercera parte de los hombres, pero por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Por favor, léame el versículo 16, que lo tenga a mano. Y el número de los ejércitos jinete era 200 millones. Ajá. Precisamente aquí hubo un error en la pantalla, pero como me conocía el versículo, quedé como, espérate, aquí algo me faltaba. Faltaba el número. En la edición se fue por fuera, se editó, se eliminó la cantidad de demonios. Imagina que en la clase de información que se nos estaba quedando por fuera. Bien, como les decía, 200 millones de los que están encadenados, los que están en el río Éufrates, o sea que no están libres ahora mismo para moverse. O sea que si nosotros ahora vemos la tierra endemoniada, imagínense lo que será cuando los 4 jinetes que dirigen, los 4 ángeles que dirigen y sus 200 millones de secuaces desaten para traer mortandad a la tierra, ¿cómo será esto? Mucho peor. Y en ese sentido, por eso sabemos que hay unos que
no van a entrar en acción. En la soberanía de Dios, estos actuarán. Pero en la soberanía de Dios hay unos que están ganados. O sea, que aquí hay algo interesante. Están ahí atados, pero no para juicio. Esto sería para materia. ¿Por qué unos iban para juicio? Ya sabemos que fueron los que aquellos que junto a los hombres en los días de Noé pecaron, contaminaron a la raza humana, teniendo una generación que se ahogó, que Dios la exterminó por medio de las aguas. Y también estos que están ahí amarrados, atrapados junto al río de Éufrates para entrar en acción, y esto estamos hablando ya en los tiempos postreros. Ya cuando es inminente que Cristo va a establecer su reino de justicia, porque con ellos mucho más la maldad se acrecentará. Y el versículo 19 dice, por el poder, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellos dañaban. O sea que obviamente quienes están dirigidos por estos 4 ángeles son demonios, son sobrenaturales, y obviamente los que los dirigen no son ángeles de Dios, porque las tinieblas y la luz no van juntas. Y las tinieblas no se dirigirán por la luz, ni la luz va a dirigir a las tinieblas. Que el Señor muchas veces usa a Satanás, claro que sí lo usa, y eso lo vamos a ver más adelante, cómo es que lo usa. Pero aquí es obvio que estamos hablando de una sola fuerza multitudinaria de ángeles que están atados. Ahora, muchos están en regiones celestes, estamos hablando en los cielos. No todos están moviéndose en la tierra. Muchos están en regiones celestes y tienen sus efectos en la tierra, sí. Porque no es porque están en las regiones celestes, esto no nos afecta a nosotros. Por supuesto que nos afecta, así que vamos a ver cómo ellos están en las regiones celestes, pero cómo toman parte en lo que sucede aquí en la tierra. Para eso, Efesios 6:12, un versículo que es muy recurrente para recordar que hay fuerzas espirituales que se mueven en las regiones celestes, ¿verdad? Y para eso vamos a hacer la lectura. Porque dice Pablo a los Efesios en el capítulo 6, el versículo 12, lo siguiente, y leo a continuación. Pues porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En esas regiones celestes vemos que no hay seres humanos y nuestra lucha no es contra sangre y carne. Que ellos afectan a los seres humanos, por supuesto que sí. Y que nos tienen en el blanco, por supuesto que sí, que es una guerra que no ha cesado desde que ellos están aquí, no ha cesado, por supuesto que sí. Y vamos a ver en Daniel 10 del 19 al 21 cómo en efecto, no es que ellos habitan en los cielos, no es que están en las regiones celestes y no tienen parte con nosotros. Sería mejor para nosotros que no tuvieran parte contra nosotros, que no tuvieran participación, planes, estrategias contra nosotros. Pero en Daniel 10, 19, 21 leemos lo siguiente. Aquí hay una lucha espiritual. Para poner antecedente, Daniel tenía 21 días en ayuno, en aflicción, en búsqueda ardiente y espiritual, porque él percibía lo que en el mundo espiritual se estaba moviendo y él estaba allí para que en el espíritu él comprendiera lo que en efecto ocurría. Aquí Dios mismo aparece, aquí Dios mismo lucha, aquí está en esta colaboración el arcángel Miguel. Y vemos lo siguiente, versículos 19 al 21, vamos a leer primero 19 al 20. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Versículo 21. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe, el arcángel Miguel. ¿Quién es el príncipe de Grecia? ¿Quién es el príncipe de Persia? Aquí príncipe contra lo que no hay ejército que pueda luchar.
Aquí queda claro. ¿Y contra quién se enfrenta el príncipe de Persia? Contra el príncipe de Grecia. ¿Contra quién se enfrenta? Contra Dios mismo, con quien le ayuda, que es el arcángel Miguel. O sea, estamos hablando de una lucha espiritual. ¿Y dónde están estos príncipes? ¿Dónde están los principados? ¿Y dónde están los principados que dice en Efesios 6, 12? Que están en las regiones celestes y que no son de sangre y carne. Por eso nuestra lucha contra ellos tiene que ser, ahora vamos a verla conforme al plan de Dios, porque ¿qué hacemos nosotros? Esperar entonces que nos salga el número desafortunado, que nos salga el turno desafortunado para ser víctima de ellos. Por supuesto que no, porque aquí Dios mismo lucha contra ellos. El arcángel Miguel se oponía contra ellos. ¿Cómo lo hacía? Recordemos que esa no es la única lucha que tuvo. También, aunque no tengo el versículo aquí en gráficas, pero también lo podemos buscar en Judas cuando él contiende por el cuerpo de Moisés, ¿verdad? Él contiende por ese cuerpo y lo reprendió. Reprendió al mismo Satanás que peleaba contra el detenido, lo reprendió, te reprende el nombre del Señor. No fue en su propia lucha. Esto también es muy importante cuando se dice que el arcángel Miguel es Jesús. O sea, esto es una pequeña anotación extra sobre por todo, porque recuerden, por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que Jesús no es Dios, sino es el arcángel. Sin embargo, el arcángel Miguel dice que el Señor te reprenda. Jesús no diría el Señor te reprenda, porque yo te reprendo y te vas, hecho fuera demonios. Y en el nombre de Jesús es que se reprenden, o sea, en nombre del Señor. Por eso es que el arcángel Miguel no es Jesús. Esta nota aclaratoria es importante, para todo nos sirve, ¿verdad? Vamos a Isaías 34, del 2 al 4, ya que estamos ahondando en este tema sobre esos ángeles que están en las regiones celestes. ¿Que quieren hacer daño? Por supuesto. Esos principados quieren hacer daño, por supuesto. Y mientras buscan Isaías 34, miren que también es importante anotar que se hablaba del príncipe de Grecia, el príncipe de Persia. Los principados, por lo que vemos aquí, actúan sobre regiones, sobre naciones. Ellos se van repartiendo. Entonces surge una nueva nación. Bueno, ellos tienen un orden, una jerarquía. Entonces, por mucho tiempo era necesario el principado de Panamá. Bueno, no había. Estamos todavía antes de la colonia había habitantes, obviamente, en nuestras regiones, pero como principado se establece cuando nacen las naciones. Surgen las naciones y tienen influencia sobre estas naciones. Por eso es que hay naciones que son muy proclives a ciertos pecados influidos por estos príncipes. Porque tienen control sobre estas naciones, tienen influencia terrible sobre estas naciones, sobre sus pensamientos, sobre sus sentimientos, sobre sus acciones, sobre su idiosincrasia. Y por eso también es muy importante cuando nos refugiamos mucho es que más que cristiano yo soy panameño, soy nicaragüense, colombiano, argentino, boliviano, y la idiosincrasia me manda. Dos cosas, dos ideas, o más bien dos verdades bíblicas que tenemos que tener claras. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros ahora somos ciudadanos del cielo y tenemos que regirnos bajo las leyes del cielo. Y segundo, si nuestras naciones están bajo principados demoníacos, nos conviene mucho aferrarnos a nuestra idiosincrasia que no viene de Dios. Por eso es que cuando nosotros como ciudadanos del cielo vemos que nuestra idiosincrasia choca contra la ciudadanía del cielo, entonces es evidente que la ciudadanía del cielo y la ciudadanía aquí en la tierra no vienen de la misma fuente. Es obvio. Cuando lo que yo practico como ciudadano, como nacional de un país, no va congruente, consecuente y lógicamente enlazado con el reino de los cielos. Por eso, cuidado cuando nosotros decimos, es que el problema es que tú sabes que ante todas las cosas yo soy panameño y yo me aferro a eso. No es ser antinacionalista, pero para mí es más importante mi ciudadanía en los cielos que la ciudadanía que aquí está llevada por el gobernador de este mundo. Recuerden que Satanás es el gobernador de este mundo.
O sea que él gobierna sobre los principados. ¿Y él qué le dice a los principados? Al de Grecia, al de Persia. ¿Sigan al Señor? Por supuesto que no. Sigan mis instrucciones, mis mandatos. Isaías 34, el 2 al 3 dice, porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Y los muertos de ellos serán arrojados y de sus cadáveres se levantará hedor y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Aquí antes de ir al versículo 4, estamos leyendo profecía. Esto es anuncio de los últimos tiempos, cuando la ira de Dios se va a manifestar contra todas las naciones, porque todas las naciones se van a unir. Recuerden, bajo el mando del anticristo, respaldado por el falso profeta, va a ser la unión de las naciones que van a levantar una nueva religión, aparentemente con Dios, pero sin Cristo. O sea, una religión con Dios sin Cristo es falsa. No es pura, no es verdadera. Porque en Cristo todas las cosas son hechas y sin Él nada es hecho. Y Él tiene toda potestad. Entonces se levantará una religión, en ya sea la era de Acuario, ya sea en el título que le quieran poner, y todas estas naciones levantarán la ira de Dios. Y ahí vemos las consecuencias de la humanidad. Pero, ¿qué ocurrirá con estas huestes celestiales? Buena noticia. Y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. O sea, estos principados, estas potestades, estos gobernadores que se mueven en las regiones celestes, profetizado está, se disolverán. Y los cielos se enrollarán como libro. Allí ya no van a ocupar espacio. O sea, ellos serán vencidos para siempre. Excelente noticia. ¿Están habitando ahora mismo las regiones celestes? Sí. ¿Que están afectando a las naciones? Sí. ¿Que están metiendo en las idiosincrasias falsas adoraciones? Sí. De hecho, recuerden que las religiones son sello de las naciones. Y las religiones antiguas, Babilonia, amonitas, griegos, persas y demás, los egipcios también, tenían adoración o curiosidad a una serie de dioses que vivían en los cielos. Un grupo, un colectivo de dioses. En el caso de Grecia, entonces vemos a Hermes, vemos a Zeus, vemos a Artemisa, a una serie de dioses que viven en el cielo. ¿Quién les enseñó eso? El príncipe de Grecia. Adorando al cielo. Por eso es que adoran a los seres celestiales, a las estrellas. Por eso es que leen las estrellas. Por eso es que cuando nosotros queremos buscar nuestro destino en las estrellas y tú, por ejemplo, en esos tipos de programas, y porque yo estoy regido por Sagitario, pero tengo un poquito de Capricornio, por decir, no sé, no estoy ducho en la materia, ni quiero serlo, pero obviamente estamos siendo influidos por esos principados que nos enseñan a creer en esta constelación de dioses y mirar a las estrellas y tratar de ver nuestros destinos en ellas. Pero vemos que ellos serán derrotados. Esto es por un tiempo, pero vemos por eso cada nación tiene su propia camada de dioses influidos por estos principados que responden al gobernador de este mundo, que es Satanás. Bien, muchos de ellos ya vimos que están encarcelados. Muchos están en los cielos, influyendo a través de sus principados, potestades, sus gobernadores de oscuridad. Pero aquí también vemos que muchos están entre nosotros. ¿Y cómo se manifiestan entre nosotros? No entremos en pánico, porque este tema lo que nos debe llenar de esperanza. Si ya vimos que hay unos que están encarcelados, esperando juicio, por eso no nos preocupemos. Hay otros, y a los que estos que están encarcelados, Jesús fue y les predicó la victoria. No les predicó para convertirlos, sino para anunciarles la victoria, para que estuviera confirmado en ellos que el juicio va.
a los que están en los cielos, vemos que en su momento, en el momento justo, en los tiempos postreros, con el juicio de Dios a las naciones, se disolverán, se acabarán. ¿Qué pasará? Y este tema debe ser una bendición para nuestra vida. ¿Qué pasará con los que están entre nosotros? Bueno, primero vamos a establecer que están entre nosotros. En 1 Samuel 16, 14 al 17. Y ahora, ¿dónde están estos demonios? Se mueven en las calles más oscuras, en los lugares más violentos, se mueven entre homicidas, violadores, se mueven en lugares indignos, se pueden mover en los lugares de más alta jerarquía y de más alta dignidad según los ojos del hombre. Dice en 1 Samuel capítulo 16, 14 al 17. Aquí hablemos de Saúl, el primer rey de Israel. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Versículos 16 y 17. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Ese fue David. Pero aquí vemos que un espíritu malo, primero, ¿por qué llega? Porque Saúl se aparta de Dios y el apartarse de Dios hace que el Espíritu de Dios se aparte de Saúl. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, no se enemista con nosotros. Dios no se establece una pelea, Dios no se pelea unilateralmente con nosotros. En el plano natural se nos ocurre. De repente digo, ¿por qué hay una amistad que ya no me habla? ¿Por qué hay alguien que no me determina, que lo vi en la calle y me ignoró el saludo? ¿Por qué se ha enfriado conmigo? Por decisiones de la carne. La carne crea enemistades, pero como el Señor es espíritu, Él no está dominado por una condición pecaminosa, Él no se enemista con nosotros sin que haya razones. Él no entra en enemistad con nosotros sin que haya razones. ¿Y cuál es la razón aquí? Que Saúl se estaba apartando porque seguía los designios de su corazón, a pesar de que Dios, cuando él fue ungido por Samuel, le había mudado el corazón. Le había trasladado el corazón, tenía un nuevo corazón. Sin embargo, Dios me puede mudar una realidad y yo volver atrás. Yo puedo volver atrás y esto tenemos que tener mucho cuidado porque todos podemos volver atrás. Está la posibilidad en todos nosotros volver atrás. Salomón se volvió atrás. Que en sus últimos días lo confesó con dolor, con tristeza, es cierto, pero él volvió atrás e hizo cosas terribles. Pero no hablemos de Salomón, vamos a seguir con Saúl. Como el espíritu de Dios se apartó de Saúl, inmediatamente un espíritu malo le atormentaba de parte de Dios. ¿Por qué? Sí, de parte de Dios. Es que Dios, recuerda que en su amor permite, propicia, impulsa a veces que nos vaya mal para que entendamos la diferencia. Vuelvo y repito, quienes son padres de familia saben cómo muchas veces, con mucho dolor, a los hijos que están empecinados en una equivocación le dice, ¿sabes qué? Te lo advierto, eso está mal, pero tú tienes que probarlo por ti mismo y vas a ver a qué estás expuesto. Claro, nosotros como padres cristianos pues oramos y clamamos para que todo esté bajo el control de Dios, pero estamos esperando ver los resultados. Así mismo como a los hijos, nosotros padres biológicos le instruimos con palabra, el Señor nos advierte también que tenemos que estar fieles a Él. Saúl sabía que tenía que estar fiel a Dios. Ya él, heredero de la ley que había llevado por Moisés, sabía que no podía apartarse de él. Sin embargo, lo hizo. Y el espíritu malo toma ocasión. Dios se lo muestra. Ahí está. Comenzó con Job. Ahí está. Ahí está Job. Eso sí, Dios entrega, pero nunca pierde el control. Por eso le dije, pero él no va a perder la vida. O sea, va a ser imposible para ti, Satanás, ese hijo de Dios que están en contra de Job, que ustedes le quiten la vida. Perderá todo, pero yo tengo un plan para su vida y él no la va a perder. Así que los espíritus se mueven en nosotros, pero nos tocan a nosotros cuando nos apartamos de Dios.
Vamos a Lucas 8, 26 al 31. Recuerden esto mientras que buscan Lucas 8, 26 al 31. Ellos se mueven entre nosotros y nos tienen ganas, nos quieren hacer daño, nos tienen el objetivo. Recuerden, nadie le dispara a un perro muerto. Ese es un refrán de calle, ¿no? De pueblo. Campesino, no recuerdo dónde viene, pero es que hemos escuchado ese refrán. Nadie le dispara a un perro muerto. A los que están muertos, los que están liquidados, los espíritus malos le siguen haciendo su labor. Hoy más, a veces lo dejan llevar por la inercia, porque cuando una persona ya está mal, sabes que deje que se vaya con la inercia de su propia contaminación, perdición. A nosotros nos tiene la mira. Mientras que buscamos eso, ya sabemos. Entonces, ¿cuál es la advertencia en este mundo? Se mueve entre nosotros, pero no están dentro de nosotros porque no nos apartamos de Dios. Lucas 8, del 26 al 31, había anunciado. Vamos a empezar a leerlo del 26, obviamente. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Continuamos. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, clamó a gran voz: ¿Y qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandase ir al abismo. O sea, ellos estaban entre la gente, aquí en el medio, no los vemos, pero están allí, y vieron a este gadareno que era propicio para que entraran, y entraron en enorme, en multitud. Si nos vamos al concepto legión, si la alusión es por el concepto militar romano, estamos hablando de unas 10.000 a 16.000 personas, por ahí o espíritus que estaban, porque eso era una legión, más de 10.000 soldados. O sea que este hombre, si la referencia es vinculada a el término militar de la época, con el cual estaba familiarizado Jesús y todos los demás, por supuesto, los discípulos que están escuchando, estamos hablando de miles de demonios. Sea como sea, el hombre estaba copado de demonios. Pero ellos estaban moviéndose allí, buscando a quien se apartaba de él para tomar posesión. Y por eso él los confronta y les dice, y esto es muy interesante, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Vamos a ver después más adelante desarrollar esto de ir al abismo. O sea, no queremos estar ni encarcelados, no queremos estar esperando el día de juicio. Eso más adelante lo vamos a ver, interesante. Porque ellos estaban haciendo daño, estaban haciendo su trabajo. Obviamente, cuando ya no pudieron seguir destruyendo a este gadareno, y había dos gadarenos también, porque hay referencias también paralelas donde se habla de dos gadarenos, pero aquí se pone en Lucas énfasis en uno de ellos. Vemos que efectivamente, cuando no pueden destruir al hombre, destruyen lo que esté cerca. Y ahí fue cuando acabaron con la vida de una piara, de un colectivo, de un montón de cerditos a los que ellos poseyeron y los llevaron a su muerte. Ahora, los demonios, ¿desde cuándo comenzaron a existir? Desde antes que nosotros. Ellos son más antiguos que nosotros. Los demonios existen antes que nosotros, y esto lo vamos a ver en Job 38, versículos de 4 al 7. ¿Desde cuándo ellos están aquí? O sea, no es que Adán, Eva y la serpiente sean contemporáneos, son de la misma generación. Satanás, hecho serpiente, corporizado en serpiente, tomando ese cuerpo, ya se paseaba por el Edén desde mucho antes. Pero en Job 38, del 4 al 7, vemos que no solo estaban, sino que tenían una posición muy diferente a la que después, por sus pésimas decisiones, están tomando ahora. Job 38, del 4 al 7 dice,
Esto es Dios confrontando a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Ahí no habla de seres humanos. Recuerdan que cómo se le llamaba a estos demonios que tienen relaciones con las mujeres hermosas de la época a las que les aconteció, las contemporáneas a Noé, los hijos de Dios. Recuerden que cuando Satanás se presenta ante Dios, está con los hijos de Dios. Y estos hijos de Dios, aquí queda claro que son los que estaban antes de la creación, porque nosotros no pudimos, no hubo hombre que estuviera alabando todas las estrellas del alma, ni cuando se estaban poniendo las bases del universo, porque no existíamos. O sea, ellos estuvieron desde la creación. No son eternos. Eternos solamente Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Pero mucho antes que nosotros, ellos fueron creados. Y ellos alabaron. Cuando ellos pierden su identidad, pasan de la alabanza al deploro, a la destrucción de quien antes ellos alababan. Como el cristiano caído, el cristiano separado, que en su lenguaje es que Dios no es fiel. O al final, como no se atreve a decir que Dios no existe, es que yo hasta que se me iluminó el cerebro me di cuenta que no existe. O a veces no atacan directamente a Dios, sino al cuerpo de Cristo. Es porque en esa iglesia todo el mundo roba. Entonces, adjudicando los errores del hombre a Dios mismo. Aquí vemos que los hijos de Dios, estos que luego se hicieron demonios, estaban mucho antes que nosotros. Ahora, la buena noticia es que ellos no van a tener el mismo fin que nosotros. Eso sí. Pero antes de eso vamos a recordar algo y que tienen que estar bien claro. Los demonios vienen a nuestra vida para destruir. No es para más nada. No es para darnos otra perspectiva de vida. En el cine y la televisión a veces se le ha dado otra visión. No, él es consejero. Él no está malo después de todo. Ustedes quieren ver una visión muy gentil y mentirosa, por ejemplo, la película Al Diablo con el Diablo, una comedia que tiene como 20 años ya, 15 años, un poco antigua, con Brendan Fraser, donde vemos un diablo que al final juega ajedrez con Jesús, con Dios, no con Jesús, con Dios, con el Padre. Juega ajedrez con ella, al final son las dos caras de una misma moneda. No, él no viene ni para darnos luz, él hace ver que es ángel de luz, no viene a decirnos la verdad, no viene a hacer nada a favor de nosotros. Para eso vamos a ver, ¿se acuerdan del pobre Saúl? En 1 Samuel, capítulo 18, versículo 10 al 11. Para poner antecedentes, recordar, por apartarse de Dios y seguir sus propios designios de su corazón, el Espíritu de Jehová se aparta de él, y cuando Dios se aparta de nosotros, los demonios dicen matanga. Aquí este es mi momento estelar. Se le abre el escenario. Se abre el telón, se abre la puerta de la casa cuando nos apartamos de Dios. Y eso es lo que le había ocurrido a Samuel. Perdón, eso es lo que le había ocurrido a Saúl y se registra en el primer libro de Samuel. Y en el capítulo 18 vemos la consecuencia. Ya había conocido a un David que por su adoración y mediante su arpa era aliviado de esa posesión que tenía, ese espíritu que lo estaba poseyendo a Samuel. Luego, la maldad de Saúl se acrecentó. Recuerden que él vio a David, porque entre el 16 y el 18 está esto, que David se manifiesta como el héroe, vence a Goliat. Y con la envidia, con el pecado, los espíritus se fortalecen. Porque los pecados que nosotros cometemos son las ventanas que abren. Porque por nuestros pecados es que van entrando estos espíritus. Por eso una persona que en un momento dado de repente comienza a ver pornografía, por esa ventana viene el descontrol espiritual, donde ya se vuelve un depravado, por decir algo. O la persona que por el rencor
abre esa puerta para que la violencia espiritual lo destruya y se vuelva un asesino, por decir una de las posibilidades más extremas que puede llevar, pero posibilidades muy reales. Primero Samuel 18, 10, 11 vemos un Samuel que apartado de Dios, que no vio la bendición por medio de David como instrumento de Dios, vive lo que se narra aquí en los versículos 10 y 11. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. O sea, él, aunque estaba siendo fortalecido, aunque estaba siendo sanado por Dios a través de David, iba creciendo en la maldad por medio del espíritu malo que tenía poder sobre él y tuvo intención homicida. Aquí luego vemos que esto no se contiene, sino que al contrario, luego él siguió buscando por medio del mismo de sus soldados a David y David tuvo que vivir en cuevas, correr, huir, hacerse el loco delante de los filisteos. O sea, tuvo una vida terrible por un tiempo, por un endemoniado. Porque los demonios se mueven entre nosotros y nos utilizan a nosotros si nosotros nos dejamos. Mateo 4:24 vemos cómo los demonios, vuelvo y repito, vienen aquí para hacer daño, no vienen a hacer bien. Pueden venir con sonrisa, pueden venir hermosos, pero siempre vienen a hacer daño. En Mateo 4, Jesús está haciendo un ministerio arduo y por eso su fama fue corriendo. La gente sabía quién era él y lo buscaba por sus frutos. Mateo 4:24 dice, y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. La gente estaba afectada por sus enfermedades o por los demonios. También aquí se aclara, y esto también es importante, no todos los enfermos están endemoniados. Cuidado con esa aseveración que hacen los cristianos, que cuando uno está enfermo por un demonio, será. A veces estamos enfermos porque estamos enfermos porque es necesario la enfermedad para que se vea la gloria de Dios. Es necesaria la ceguera de aquel ciego de nacimiento que no estaba así por el pecado de él o de sus padres, sino para que se vea la gloria de Dios. Porque por medio de la aflicción, por medio de la enfermedad, ¿cuántos han recibido a Cristo? Por medio de la enfermedad, ¿cuántos han visto que no son todopoderosos? Si nosotros enfermos, con defectos, con deficiencias, y nos endiosamos, imagínense si nunca nos enfermáramos, si todos fuéramos hermosos. Nadie buscaría a Dios. ¿Y cuál sería el destino de todos? La condenación. Gracias a Dios por esa enfermedad que a veces nos hace buscar a Dios. O que hace que nuestra familia busque a Dios. Que nos recuerda que somos débiles y dependientes, pero que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Aquí vemos que es importante para aclarar que no toda enfermedad es demonios, aunque hay enfermedades que pueden ser producidas por demonios, por supuesto. Sobre todo, cuidado, no todos los locos están endemoniados, pero muchas veces la locura está asociada a los demonios. Casos de personalidad múltiple, esquizofrenia y demás, cuidado porque tiene raíces demoníacas. Recuerdo, estaba leyendo el caso y viendo también documentales sobre Billy Milligan, perdón, espero no cambiar el nombre, de este endemoniado que tenía 24 personalidades y algunas personalidades tenían habilidades que no tenían otras. Unas eran excelentes pintores, las otras eran excelentes músicos con acentos y demás, más allá de su capacidad. Pero ¿saben qué? Porque uno puede decir, bueno, de repente el hombre tiene muchas habilidades y las distribuye intencionalmente en sus diferentes personalidades que usa para protegerse. Pero, ¿cómo tú sostienes una vida con 24 personalidades mentirosas y que son firmes e invariables? Y le digo que este caso es muy interesante porque el hombre fue liberado cuando se descubrió que sí tenía 20, porque él era homicida. Y cómo los especialistas tuvieron que decir, esto no es invento del hombre, cuando se dieron cuenta que cada una de sus personalidades era muy firme, invariable, estaba muy bien diseñada.
O sea, no había variación entre ellas. Era tan perfecto el diseño y tan perfecta la estabilidad de esas personalidades que no podían ser de una mente humana. En esos casos, mi percepción es que ahí hay demonios que están haciéndolo hablar de diferentes maneras. Lo ponen en diferentes edades, diferentes apetitos sexuales y de todo. O sea, esto es... O vamos a ver el caso también de un personaje que no le puedo decir nombre porque en sus registros médicos no le pusieron el nombre de una dama que tenía problemas de ceguera y a través de su conflicto de la personalidad se dan cuenta que había una personalidad que veía. ¿Cómo se logra eso? Eso no se puede fingir. Registrado por sus propios médicos, por un cuerpo de galenos. Como digo, no le puedo registrar el nombre porque el nombre de ella aparece en los archivos con un código, así que no le puedo dar por eso el nombre. Vamos a 1 Pedro 5, del 8 al 9. Abundando en este tema, los demonios vienen a destruirnos. En 1 Pedro capítulo 5 específicamente, del 8 al 9, se nos advierte que ellos vienen, es porque como se mueven entre nosotros, no vienen a hacernos favores, tenemos que cuidarnos de ellos. 1 Pedro 5, del 8 al 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Bien, estos mismos padecimientos en un mundo caído, donde incluso los más espirituales, los que no le damos cabida al Espíritu Santo, sin embargo, perdón, no le damos cabida al espíritu demoníaco porque estamos llenos del Espíritu Santo, que quede bien claro esto, podemos ser afectados. Claro, por supuesto, porque vivimos un mundo donde la violencia nos pone a nosotros, si no en peligro, por lo menos nos oprime, porque a nosotros nos duele. Porque el Señor podrá poner ángeles a nuestro alrededor, pero también poner la misericordia. ¿Cuántas veces, sin yo ser víctima de lo que hacen los demonios en las personas, con la violencia, con el estupro, con el vicio y demás, cómo eso a mí me lleva a clamar y me duele? Les digo que gracias a Dios, y no me alegro por esto, pero bueno, sí me alegro y no me alegro, porque no me alegro por el mal ajeno. Pero mis últimas tristezas no han sido a causa mía, ni a causa del matrimonio, sino la tristeza que me da el dolor, porque a veces mi celular, mi WhatsApp es un mercado de lágrimas, porque de verdad hay mucho dolor. Pero dolor por parejas que están destruidas actualmente, parejas que están muy mal, parejas que están en crisis, padres e hijos que están muy mal. Y al enterarme de eso, obviamente, eso me va afectando y me lleva a padecer. Porque como Jesús, en Mateo 9, cuando él miraba a las poblaciones que estaban dispersas e indefensas, como ovejas sin pastor, y por eso le dijo a los discípulos, oren por obreros para la mies. Asimismo, esta aflicción es lógica que nos toque a nosotros. Bien. El diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Satanás, y esto es muy importante, él no es omnipresente. Él tiene que rodear la tierra, él tiene que moverse. Él no puede estar aquí, y confío que no está aquí, por supuesto, o que nos está mirando con mucha molestia, porque si nos está mirando, que le saquemos úlceras por nuestra santidad, pero no puede estar aquí y en Chiriquí al mismo tiempo, pero sus demonios sí. Como él no es omnipresente, por eso tiene estas legiones de demonios. Y gobierna a los principados, a las potestades, porque es la cabeza de todo esto. Entonces, vemos que él está buscando a quien devorar. Y tal vez no seamos devorados directamente por él, pero sí por sus secuaces, sus amanuenses, sus dóciles sirvientes del mal. ¿Qué hacemos ante ellos? Entonces aquí viene la pregunta, porque entonces estamos liquidados. No estamos liquidados. Y por eso este tema nos tiene que llevar a la alabanza a Dios. Ante ellos tenemos que hacer primero lo que dice Santiago 4, del 7 al 8. Y esta parte es crucial, reconociendo que estos demonios que están moviéndose en la bóveda celeste, se están moviendo en las regiones celestes, que por eso influyen a los hombres a que adoren a los cielos, a las estrellas, y que se aparecerán y confundirán a las demás personas con los famosos ovnis, con los extraterrestres, que se aparecen
estas en regiones celestes y se aparecen también como estos ángeles de los cielos y se aparecerán más en la medida en que más tienen que confundir a la gente y llevarla a la apostasía, a pesar de que hay los que se mueven entre nosotros, que muchas veces no nos dan cuenta, pero nos rozan o nos han querido tocar, pero no nos pueden hacer daño porque somos la niña en los ojos de Dios. Vamos a ver entonces qué hacer. Vamos a tener esperanza. Santiago 4, del 7 al 8 dice: someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. O sea, es más sencillo de lo que parece. Claro, cuando nosotros no conocemos la palabra y nos enteramos que existen demonios, o nos aterrorizamos o entramos en modo videojuegos, o imaginándonos las películas estas del Señor de los Anillos luchando contra estos demonios con espadas terribles, contra los orcos. No es así. Esa lucha no nos toca a nosotros. Gracias a Dios. Se lo agradezco mucho. Lo que tenemos que hacer es someternos a Dios. ¿Y cómo nos sometemos a Dios? Vivir conforme a su voluntad en todo tiempo. Y cuando peco, me le digo, Señor, qué vergüenza porque alguien sometido a ti falló. Porque los cristianos ya tenemos que entrar en la etapa que pecamos por equivocación y no por intención. Claro que yo peco, pero no por intención, sino por equivocación, porque descuido las instrucciones, porque yo sé que tengo que tener blanda respuesta y respondo con piedras, porque sé que debo dejar de mirar y quiero mirar más allá, mirar al pecado, porque sé que debo dejar atrás el pasado y me sigo acordando de eso y tengo aquí en mi cabeza como el circo de la diversión de los eventos pasados. Porque debo deleitarme en Dios, olvido que debo deleitarme en Dios y quiero deleitarme en lo que no es Dios. Cuando no quiero disfrutar de su guía, su palabra. Y ahí es entonces nosotros, ¿cómo sabemos que somos sometidos a Dios? Porque no pecamos nunca, sí seguimos pecando porque a veces resbalamos. Por poco resbalan mis pies, dijo Asaf, porque él estaba olvidando. Y aquí vemos el Salmo 73, lo pueden estudiar, pero no lo vamos a leer ahora. No se preocupen. Pero lean el Salmo 73 como hay una confesión de por poco resbalan mis pies. El hombre no se estaba tirando al error, estaba resbalando. Nosotros los cristianos, si pecamos, que sea porque resbalamos. ¿Y qué hacemos? Nos arrepentimos. Señor, qué pena. Resbalé porque puse el pie donde no era. ¿Por qué resbalé? Porque puse donde no era, donde era resbaloso, donde era sinuoso el camino. Y me golpeé con la piedra porque no miré. No fui prudente. Así que nos sometemos a Dios cuando buscamos honrarle, cuando queremos agradarle. Y cuando nosotros nos sometemos a Dios, resistimos al diablo. Hay un tema que estoy meditando y que quiero también luego compartir y es perder el impulso. Perder el impulso de pecar. Perder el impulso que es fruto del dominio propio. Pero cómo está relacionado al amor, al gozo, a la paz, a la paciencia, a la bondad, a la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y obviamente al dominio propio. Cuando yo me someto a Dios, voy perdiendo el impulso pecaminoso. Porque hay personas que dicen es que me dejé llevar por el impulso. Yo iba tranquilamente por la calle hasta que vi esta situación y me dejé llevar por el impulso. Recuerdo que en una ocasión, cuando yo estudié periodismo, hicimos un trabajo sobre el mercado público, lo que es el terraplén en el mercado público. Y en ese tiempo todavía había mucho movimiento de prostitutas. Todavía lo hay. Y recuerdo que después uno de los estudiantes dijo avergonzado, cuando hablé con las prostitutas en la tarde, le hice una entrevista, llegué a mi casa, me bañé y regresé por ellas. ¿Qué es eso? Porque tuvo el impulso, dice, las vi, me parecieron atractivas en mi mente y volví por ellas. Me lo dijo muy avergonzado, con mucho dolor, con mucha vergüenza, con bochorno. El impulso lo dominó. Gracias a Dios no le dije, bueno, milagro que no nos vimos porque yo estuve por ahí cerca. No, yo no estuve en ese lugar, pero vi cómo el impulso lo dominó. Y hay otras personas que dicen, es que yo no me puedo aguantar y le solté la mano. Pero cuando yo me someto a Dios, pierdo el impulso pecaminoso.
Y entonces más bien es por resbalo, porque me enfrié en un momento dado, porque me descuidé, porque no estaba guardando ese sometimiento a Dios. Y cuando yo me someto a Dios, resisto al diablo y él huirá de vosotros. Entonces nosotros quedamos como los héroes. Imagínense, usted pudiera decir, oye, ¿sabes que el diablo me vio y salió huyendo? ¡Wow! Eres increíble, eres un guerrero. ¿Quién eres tú? ¿Qué guerrero del Señor de los Anillos eres tú? ¿Qué valiente de las sagas de aventuras eres tú? No, soy simplemente alguien que se somete a Dios y cuando yo me someto a Dios, resisto a las tentaciones del diablo, de sus demonios y él termina yéndose, buscando otra tienda donde acampar, buscando a alguien que sí pueda ser cliente suyo o más bien que pueda convertirse en siervo suyo, porque Satanás no está buscando clientes, él está buscando siervos, esclavos. Está buscando sus propios doulos, sus propios esclavos. Bien, y para esto, ¿cómo me someto? Me acerco a Dios, Él se acerca a mí, dice el versículo 7, limpio mis manos, limpio mi mente y ya no tengo doble ánimo. Señor, mi ánimo no es pecar. Es más, por eso me duele fallarte, Señor, porque yo tengo todo el ánimo, toda la intención, toda la búsqueda para no decir lo que a veces me provoca el alma, sino lo que el espíritu me manda. Y voy perdiendo el impulso. Y cada día será más fácil resistir al diablo y cada día él tendrá que poner más los pies en polvorosa. Ahora, si yo me aparto, Dios se aparta de mí y él dirá, bingo, esta es mi ocasión. Y yo te tengo ganas, porque los cristianos somos objeto de su ambición. Somos una aspiración, nosotros somos una aspiración para él. Ahora, ¿nosotros vamos a cumplir sus aspiraciones? Por supuesto que no, es la respuesta lógica. En Santiago 2, versículo 19, vámonos un poquito antes, Santiago 2, versículo 19, nos dice algo que es fundamental, y es que tenemos que creer en Dios. Yo me someto a él porque yo creo, pero aquí también nos puede avergonzar a nosotros si no creemos en Dios, porque dice Santiago 2, versículo 19, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ellos creen en Dios, en lo que hace Dios y le tienen pánico a Dios. Aquí quiero tomarme una frase, mire, a mí me gusta aprender de todos. Y con el permiso me voy a tomar una frase que dijo Azubeli hace unos días, me gustó mucho. Porque yo le pregunté, ¿sabes por qué los demonios creen y tiemblan? Y ella dijo, porque ellos saben de lo que Dios es capaz. Ellos saben, ¿sí o no? Ellos saben de lo que Dios es capaz, así que ellos corren. Los que no sabemos de lo que Dios es capaz somos nosotros. Qué triste, pero ellos saben de lo que Dios es capaz. Y cuando yo me resisto, Dios dice, este es mío, porque está sometido a mí, porque soy su Señor, ellos tiemblan, se espantan, ponen pie polvorosa, hacen el ridículo. Si sería una comedia, sería cayéndose, dando tumbos, sobándose la cabeza. Si sería una en comedia que se hiciera esto, mientras el piano de la película antigua sonara. Ellos tiemblan, ellos creen, ellos saben de lo que Dios es capaz, pero muchas veces nosotros no sabemos de lo que Dios es capaz. Seguimos, y este sentido, miren, esto es muy importante. Los demonios siguen existiendo y vienen por nosotros. Ellos siguen existiendo. Por supuesto que siguen existiendo. Y seguirán existiendo conforme a lo que está dicho en 1 Timoteo 4, del 1 al 2. En 1 Timoteo 4, del 1 al 12 nos advierte, ¿no?, que no solo que existen, que no existió la era de los demonios. No es que eso fue por un tiempo. No es que quedaron encarcelados y ya no. Los encarcelados, conforme esto, se puede someter a estudio, pero todo lo que a mí me indica fueron aquellos que se quisieron reproducir y se reprodujeron con las mujeres, las hijas de los hombres y quisieron degenerar la raza humana. Pero los que no lo hicieron todavía se mueven. Y en 1 Timoteo 4, del 1 al 2 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos
que teniendo cauterizada la conciencia, y ahí sigue desarrollando. Pudimos haber desarrollado, pero quería que quedáramos bien claros en lo que dice el versículo 1. Algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea, los tiempos postreros son los últimos, dicen, pero no estamos en los tiempos postreros. Porque alguien puede decir, yo creo que estamos en los tiempos postreros, en los tiempos finales. Pero aún los que dicen, no estamos en los tiempos finales. Bueno, es que se anuncian que él está en el 9º episodio y estamos en el 7º, obviamente están en el 7º episodio jugando todavía. Están aquí. Pero ¿qué están haciendo? Engañando a los que se dejan engañar. ¿Y quiénes son los que se dejan engañar? Los que no se someten a Dios y a su palabra, porque eso es también someterse a Dios. Yo resisto a las mentiras cuando yo me someto y yo digo, es que Dios dice otra cosa. Como Jesús en el desierto. Escrito está. Tú dices, tú hablas, tú mientes, pero escrito está. Y yo me someto a lo que Dios dice, a la verdad. Y claro que se está viendo esa manifestación. Por eso es que qué vergüenza, pero hay iglesias cristianas que ya están casando homosexuales. Hay iglesias que ya incluso dicen y promueven que hay personas que no nacen ni hombre ni mujer. O sea, que lo que Dios dice es mentiroso. Y son código no binario. Entonces son personas que nacieron hoja en blanco. ¿Y a quiénes están registrando así? Porque esto, cuando lo estaba viendo esta denuncia, resulta que en las iglesias se hace registro. Tenemos 39 damas y 42 varones. Pero hay unos que no quieren que ser hombres ni mujeres. Y para no perderlo, bueno, ponlo como indefinidos, no binarios, cambiantes, depende de, hoy quién sabe, tornasol. No sé, ¿cómo quieren que le digamos? Esas son mentiras de Satanás. Cuando están admitiendo cosas que no son. Cuando se está diciendo que ciertamente Dios ama a todos y que todos somos hijos de Dios. Dios ama a todos, pero no todos somos hijos de Dios. Y eso es una mentira que se promueve, no, que los homosexuales son hijos de Dios. Si no han recibido a Cristo, no. Son creación de Dios. Mientras que no se arrepientan. Y esto no solo a los homosexuales, a los drogadictos empedernidos que dicen, de a mí las drogas no me saca nadie. No es lo mismo un ex alcohólico que de repente vio la botella y tomó y se embriagó, al que dice, yo recibí a Cristo, pero la bebida no la dejo. No es lo mismo. No es lo mismo el que dice, yo soy de Cristo, pero soy violento como el diablo. Al que dice, soy Cristo y de repente se me salió el puño porque me descuidé. Algunos apostarán de la fe. O sea, hay apostasía. Que Cristo me resucitó. Teología de la liberación, si quiere lo digo con nombre propio. Teología de la liberación, la resurrección de Cristo no fue física, sino la resurrección por medio de los pobres cuando son reivindicados y no son explotados por el capitalismo. Y no estoy defendiendo la explotación, pero es mentira que decir que la resurrección de Cristo sea cuando hay una revolución social. Cristo resucitó en la tumba vacía, la dejó vacía. Ahí no hay cuerpo, no hay polvo de sus huesos. Y estas cosas se están promoviendo. Y él se está moviendo, engañando, mintiendo. Y tenemos que someternos a su palabra, pero yo me someto a lo que yo sé que existe y a lo que yo creo que existe. A lo que yo creo que es verdad. Los demonios sufrirán. Y aquí es donde esto también nos tiene que llevar a la alabanza. Donde digo, molesten, molesten, molesten. Pero yo soy creyente. Yo sé para dónde yo voy y para dónde tú vas. Los demonios sufrirán, los creyentes en Cristo no. Los creyentes en Cristo, los que niegan a Cristo, compartirán espacio con los demonios. Mateo 8:29. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de el endemoniado? Aquí vemos una liberación. En esa liberación de endemoniado. Y dice, los demonios gritaron, Mateo 8:29, interesante, y gritaron diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo, hijo de Dios? Has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo. ¿Por qué ellos decían atormentarnos antes del tiempo? Porque ellos saben que serán atormentados. Y simplemente decían, pero todavía no. Has venido para atormentarnos porque, claro, ellos saben que cuando se ven cara a cara con Dios es para juicio. Has venido para adelantarnos el juicio porque nos vas a atormentar.
Y ahí es donde Satanás y sus huestes son mentirosos, porque ellos no les dicen que ellos ya están derrotados y que les espera lo peor. Por eso ellos suplicaban, gritaron desesperados: has venido para atormentarnos, has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo, porque llega la hora en que ya estamos liquidados, porque nos equivocamos. Y por eso el ministerio de ellos es: nos equivocamos nosotros y se van a equivocar otros. Los que caigan en nuestras redes, en nuestras trampas, se van a equivocar con nosotros. En Apocalipsis 20:10, esto nos tiene que llevar al júbilo, nos tiene que llevar a la esperanza y también a estar convencidos que nosotros no podemos estar con perdedores. Si algo yo aprendí es que con perdedores yo no comparto mi tiempo. Y no estoy hablando exclusivamente de perdedores. Con los perdedores en la tierra uno tiene compasión, misericordia, y dice: deja de perder, no desperdicies tu vida. Ten una vida con Cristo, porque con Cristo eres más que vencedor. Pero en cuanto a los demonios, aquí dice Apocalipsis 20:10: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Por eso es que los demonios le decían a Cristo: o sea, has venido antes del tiempo, nos va a atormentar antes del tiempo. Eso ellos saben lo que les espera. Y eso se les predicó también cuando Jesús fue a los espíritus encarcelados y les predicó. ¿Qué les predicó? Gané. Ustedes están aquí y están mal, pero les espera lo peor. Eso les fue a predicar, que él venció. Vencí y solamente esperen lo peor. Ahora, nos corresponde no tener el mismo destino. Nosotros podemos decir tener el mismo destino de aquellos que sufrirán, serán atormentados para siempre o no. Recuerden que para el Señor es sí o no. ¿Qué tú decides? Para eso estábamos en Apocalipsis 20. Los que tienen Biblia les va a resultar muy rápido buscar Apocalipsis 21 ahora. Apocalipsis 21:8, ya siendo escrito, establecido lo que leímos en Apocalipsis 20, sobre que él será echado al lago de fuego, y junto con él, acuérdense que a todo esto, los espíritus serán llevados a juicio, los cielos se enrollarán como pergamino, se diluirá este ambiente de regiones celestes, todo será acabado, y entonces ahí está nuestra decisión. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí no está hablando de demonios, está hablando de lo que nos puede pasar a nosotros si no nos arrepentimos, si no nos entregamos a él y le decimos: Señor, ya yo no quiero vivir según mi carne, sino que Cristo viva en mí. Porque ya no vivo yo, y te digo, ya no quiero vivir yo, sino Cristo vive en mí, y lo que vivo no lo vivo según la carne, sino conforme a la fe en aquel que nos salvó, que es nuestro Señor, que venció a la muerte y que va a vencer a esta hueste de maldad. Va a vencer a quienes me hicieron daño, por medio de lo que hizo directamente en mi vida o por medio de lo que hizo alrededor de mucha gente, o lo que hizo en mi nación a través de estos principados terribles. Muchas personas tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, con un Satanás que, como ya hemos aclarado, no es como el de las películas o de las tiras cómicas o de la literatura, donde él sale gobernando. Él no gobierna nada. Él está sufriendo. Si lo vemos con un tridente ahí calentando, poniéndole fuego a los demás, mentira. Él no va a tener para eso ni tiempo, ni espacio, ni disposición, porque él será atormentado, derrotado para siempre. Así que vamos a Romanos 10, del 9 al 10, para, conforme a esto, saber qué hacer para no tener nuestro nombre escrito en Apocalipsis 21:8. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que nuestro nombre no esté escrito? No seamos del bonche, de la gleba, de la muchedumbre, de la multitud desafortunada de Apocalipsis 21:8. Romanos 10, del 9 al 10 dice: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor
y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y la confesión es el reconocimiento. Yo confieso que yo estoy mal, yo confieso que sé que tú eres el que está bien. Yo confieso que estoy perdido, yo reconozco y confieso que tú eres el que me salva. Y te lo confieso porque yo lo necesito, porque yo lo creo, porque creo que tú eres el Señor, el que manda, el que se levantó de los muertos. Y como te levantaste de los muertos, tú me sacarás, me levantarás de esa muerte espiritual para vida eterna, para estar contigo. Él es el que vence. Él es el que nos saca de la posibilidad terrible de estar en Apocalipsis 21:8. Él es el que nos libra. Él es el que hará que nosotros hoy estemos viendo los efectos de Satanás, pero no estaremos con él. Y triste, mucha gente que por negar la misericordia de Cristo, por negar la misericordia del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, la fidelidad ante un calvario injustificado, injusto, terrible, vergonzoso para nosotros. Por negar eso, no solo están sufriendo las consecuencias de Satanás aquí, sino que se encontrará con quien los hizo sufrir. Porque eso va a pasar con quienes no reconocen. Están sufriendo ahora y todavía viene el sufrimiento peor. Así que nosotros tenemos que, delante de Dios, reconocer. Yo sé que hay mucha gente de aquí que ya tiene al Señor Jesús como su Salvador. Pero si alguien no, este es el momento para que diga, Señor, tú me salvas de esa ignominia, de ese peligro, del poder que tiene ese espíritu en mí, y tú me libras, tú lo echas fuera. Reflexión final entonces. Ya que hablamos de principados, potestades, vamos a Romanos 8, 37 al 39. Y cómo no adorar y alabar a Dios, confesando a Jesús como nuestro Salvador, cuando leemos lo que dice con propiedad Romanos 8, repito, versículos 37 al 39, y que leo ya mismo. Dice así: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Recuerden que ellos fueron creados por Dios, estos principados, estos ángeles caídos, estas potestades, pero nada, ellos no nos podrán separar. Ellos nos quieren engañar, nos quieren separar, pero en Cristo Jesús, cuando estoy en Cristo, nadie nos podrá separar de él. Así que si alguien le ha dicho, sigue en Cristo Jesús, que si en el último momento te resbala, yo te llevo. Si sigo y muero en Cristo Jesús, nada me podrá separar de él. ¿Qué quiero con esto entonces? Que demos gracias a Dios. Vamos a orar primero que todo. Y si esta oración implica, Romanos 10, del 9 al 10, recibir a Cristo porque lo necesito, hágalo. Si usted ya recibió a Cristo, dele gracias por la salvación que le ha dado, porque usted cree que Él es su Señor y por eso, porque Él se levantó los muertos y es quien le dice cómo usted vive, entonces usted es salvo. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta tarde, por este mensaje poderoso y necesario. Perdónanos porque a veces también hemos subestimado que hay un mundo que nos quiere atacar. Somos más que vencedores en Cristo, pero fuera de Cristo somos un blanco fácil. Somos un blanco fácil y nos va a engañar, nos va a torcer el rumbo, nos va a cegar, nos va a hacer daño, nos va a enloquecer. Va a hacer que dañemos nuestro cuerpo, que iramos nuestro cuerpo como aquel gadareno, que por efecto de esos demonios, él sería su cuerpo con piedras. Algunos no estarán vestidos dignamente, otros como el gadareno, Señor, estaban desnudos, encadenados, sufriendo. Otros viviendo mentira, una falsa prosperidad, que es la antesala de la condenación eterna. Porque no todos los endemoniados viven entre tumbas. Tal vez algunos endemoniados son como Saúl, viviendo en palacio, alabado, honrado por sus siervos, pero con un espíritu malo que lo atormentaba y lo destruyó.
No todos los demonios viven en la pobreza o en la destrucción. Algunos viven en la opulencia, en castillos, en palacios, entre los famosos, entre los ricos. Pero tanto unos como otros, los que viven en opulencia como los que viven en miseria, los que son famosos, los que no, los que viven hermosura y los que viven otros, la fealdad, lo terrible, lo bochornoso. Tanto unos como otros que están bajo el dominio de Satanás y de sus demonios tendrán su parte en el lago de fuego, como dice Apocalipsis 21:8. A menos que nos arrepintamos, que ya no querramos pecar, que te pidamos, Señor, limpia mis caminos, limpia mi corazón, aclara mi visión, renueva mis pensamientos, renueva mi entendimiento. Y muéstrame ahora si te he recibido como Señor. Si no te he recibido, entonces te confieso. Y esta oración, yo creo en ti, Señor, pero esta oración te pido permiso para hacerla como guía para quienes no han recibido a Cristo. Te pido que la escuches como una guía y quienes no han recibido a Cristo, háganla conmigo delante del Padre. Cuando decimos, Señor Jesús, tú eres el Señor, tú salvas, tú me libras de la muerte. Quiero que tú seas mi Señor, que tú me mandes, que tú determines mis pasos, que tú me quites el impulso pecaminoso. Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón como mi Salvador, como mi Señor, como el amo, porque yo no quiero terminar en el lago de fuego, de azufre. No quiero terminar en condenación, atormentado para siempre. No quiero terminar con quienes me hacen daño, con quienes me quieren destruir desde aquí, quienes han destruido al mundo, quienes están destruyendo a mis amigos, por los que también sé que tengo que orar. Señor, yo no quiero estar ahí, por eso, Señor Jesús, sálvame, porque para eso me arrepiento de mi vida y te voy a buscar incesantemente. Y si en algún momento dado por descuido y con dolor comprendo que he fallado, te pido perdón y ayúdame, porque con la confesión de pecado tú nos perdonas y nos limpias de toda maldad y nos limpias y nos quitas el resorte a nuestros impulsos pecaminosos. Señor, gracias porque tú nos limpias, nos libras, nos quitas el impulso y sobre todo nos haces que el Satanás y sus huestes de maldad huyan de nosotros. Señor, vuélvenos sometidos a ti, vuélvenos en esa misión imposible para el enemigo. Y con honra decir, es por Cristo Salvador, que el mal no mora ni tiene control en mí.